dólar está sacudiendo a los argentinos en estos días. ¿Qué hacemos, Nacho? ¿Qué hacemos los que no, los que no tenemos nada? Ahorro con lo que poco que uno puede tener. Con lo poco que uno puede tener para tratar de cuidarlo, ¿no? Porque la inflación es galopante, el dólar llegó casi a 44 pesos en la jornada de ayer, y tenemos a alguien que, bueno, siempre nos ayuda a entender un poquito más la situación y por ahí puede dar alguna recomendación para nosotros, para nuestros oyentes. Está este asesor financiero y amigo de la radio, Matías Daguero, en contacto. Matías, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Nacho, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo bien, acá andamos. Bueno, me alegro. ¿Hay gente todavía con ahorros como para interesarse e ir a consultarlo a usted y decir, ¿qué puedo hacer con esto? Sí, siempre hay gente que tiene capacidad de ahorro. En nuestro país cada vez nos la ponen más difícil. La realidad es que la inflación está a niveles altísimos. Recordemos, el año pasado cerró con la inflación más alta desde la hiperinflación de fines de los 80 y principios de los 90. Y esa es la vara con la que un inversor que pueda ahorrar, una persona que le sobra algunos pesitos de su sueldo o de su trabajo, de su empresa, tiene que empezar a luchar. Porque claro, si uno se queda quieto, no hace nada, se te licúa. Claro. ¿Cuál es la proyección que podemos llegar a tener de inflación para este 2019 aproximadamente? Bueno, la realidad es que los últimos indicadores no han sido muy buenos, vienen por encima de lo que el gobierno esperaba para enero y febrero, Sí. y para el año en torno a 35% sería lo que estaríamos esperando como piso. Como piso, ¿no? Como piso. Como piso, sí. El último comunicado, bueno, que estuvo dando sobre inflación, el ministro de Duhovne no quiso dar números, simplemente dijo va a ser más baja que el año pasado. Pero bueno, decir que la inflación va a ser más baja que el año pasado, como decir que Argentina va a jugar mejor que lo que ha jugado en esta gira. Claro que siempre va a ser, esperemos mejor, porque la inflación fue un espanto, la de Argentina fue un espanto ayer también, ¿no? Matías, yo preguntaba esto por una proyección, de cuánto puede ser la inflación, porque eso por ahí es la primera duda que se plantea en el común de la gente, es decir, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo poner mi plata? ¿Dónde puedo poner estos pesitos, esto que me sobra, si hay gente que realmente le sobra, para tratar de pelear esto, ¿no? Y de no ir perdiendo plata con la inflación que se va dando mes a mes. Y la duda siempre es, voy al plazo fijo, voy a comprar dólares, ¿qué hago con los dólares? Y me imagino que ustedes por ahí pueden tener alguna recomendación más superadora, que el común de la gente estamos un poquito afuera. Entiendo, sí, claramente. Mira, como primer tip grande, hoy plazo fijo no hay que hacer bajo ningún aspecto. Bien. Porque el plazo fijo tiene dos problemas principales. Por un lado, que la tasa está corriendo de atrás a la inflación. Uno, cuando ve la tasa que pagan los plazos fijos, porque si bien 35% es para todo el año, hoy estamos si uno toma el promedio de los últimos 12 meses, arriba de 50%, y vos el plazo fijo lo renovás cada 30 días. Entonces las tasas que te están pagando hoy en plazo fijo, perdés dinero contra la inflación, no te alcanza para cubrir la inflación. Si vemos 3,5 que fue la tasa de inflación del mes pasado, vos con un plazo fijo que te pagaba 37, 38, hace un mes perdiste contra la inflación en este mes. Entonces ¿Subió un poquito ahora 42 la tasa o no? Exactamente, en los últimos días la tasa de plazo fijo ha subido hasta valores más cercanos a 43,5, 44 es lo último que cerró en esta semana. Pero de todas maneras tiene por un lado eso de que la tasa no te alcance a cubrir la inflación, y por otro lado el plazo fijo, como el nombre lo dice, tiene una fecha fija en la que vence, y en un contexto de tanta incertidumbre que el dólar se te puede disparar, que la inflación se puede acelerar, vos estás atado a una fecha determinada de vencimiento del plazo fijo. Entonces no es hoy una buena alternativa. Existen alternativas en pesos un poquito superadoras, que acá básicamente hay dos que esta semana estuvo licitando el Ministerio de Hacienda. Por un lado son lo que se llaman las LECAP, que es lo que vino a reemplazar a las LEVAC que hasta el año pasado estaban, que en el día de ayer cortaron a 50% de tasa, por lo cual está bastante arriba de lo que es un plazo fijo. Sí. Y es una herramienta sencilla que una persona desde los 1.000 pesos puede ir a un agente de bolsa o en su mismo banco y hacerlo. Entonces no es algo muy sofisticado, simplemente hay que consultar
voy al banco donde tengo cuenta y le digo a quien me atienda, quiero invertir en LECAC. Ese sería la forma. LECAC, sí, en los bancos te lo hacen, no es, siempre es mejor si uno puede llegarse a una sociedad de bolsa por una cuestión de que los costos son más baratos, es como ir directamente a los que se encargan de inversiones, pero como un primer paso, empezar por el banco para empezar a hacerlo no sería algo tan malo. Y el segundo instrumento, que es lo que toda la gente busca, que es ganarle a la inflación, y es muy interesante, son lo que se llaman las LECER, letras ajustables por ser, que el ser es un índice que refleja la inflación del índice. Entonces lo que tiene esta letra, por ejemplo la que licitaron ayer, va a vencer el 30 de septiembre, uno lo que hace es, está invirtiendo a una tasa más inflación. Entonces, ayer puntualmente salió inflación más 9,5%. Entonces, vos invirtiendo en este instrumento, te garantizas que le vas a estar ganando la inflación, siempre y cuando el INDEX siga declarando la inflación que estamos teniendo, que hasta el momento está así. Entonces, por ese lado, uno lo puede realizar, y este instrumento uno también lo puede no solo acceder en el día de la licitación, sino que también en cualquier día del mes uno puede, a través de su agente, comprarlo por mercado secundario, y de nuevo, los montos no son necesarios montos altos. Uno por ahí se limita y piensa que estas alternativas son para multimillonarios, y la realidad es que hoy están al alcance de cualquier ahorrista que tenga unos pesos y que pueda ahorrar. Por una cuestión de simpleza, y ahora sí pasando ya a lo que sería el dólar, muchas veces la gente lo que hace es ir y comprar directamente los dólares, y bueno, no siempre es la mejor alternativa. El último año no le ha ido mal porque el dólar ha tenido una suba importante, pero por ejemplo a través del mercado de capitales también hay alternativas. Por ejemplo, hay un bono en dólares que vence en el mes de junio y está rindiendo 10% anual en dólares. Pero más allá de pensarlo como una tasa, por ejemplo, el cálculo, el cierre de ayer en el Banco Nación, el dólar cerró 43.60. Sí. Por ahí en los otros bancos un poquito más arriba, porque siempre el Banco Nación está un poco más bajo. Con este bono vos estás comprando, por ejemplo, dólares a 41.60, o sea, 2 pesos más bajo que en el Banco Nación, y te los dan el 21 de junio, un día antes de que se conozcan las listas que se presentan para las elecciones, por lo cual estás todavía dentro de un panorama tranquilo. Claro, claro. Matías, el tema del dólar y esta trepada que ha tenido en los últimos tiempos, ¿no lo pueden controlar? ¿Lo necesitan ahí? ¿Están haciendo algo para tratar de frenarlo? ¿Cómo lo ves a esto? Bueno, el gran enemigo este año que se ha fijado el gobierno para poder lograr la reelección ha sido el dólar. Ha resignado el crecimiento de la economía, ha resignado la inflación, y está buscando con todas las herramientas que pueda frenar el dólar. En el argentino, el dólar es un reflejo del nerviosismo. Cuando sentimos que las cosas están mal, que esto se está poniendo complicado, automáticamente es como un termómetro del humor de los argentinos. Las herramientas que está utilizando, por el momento, lograron contenerlo hacia final del año pasado, luego de tocar 42 pesos, y estamos volviendo a los mismos valores en términos nominales, en términos del valor del dólar, que llegamos a ver hacia final de octubre, septiembre y principios de octubre del año pasado, con una inflación que ha sido más que elevada en este último tiempo. El problema acá es que, por un lado, no tenemos que el dólar, si la inflación no cede, no tiene para frenar. Y por otro lado, también a nivel externo se ha complicado un poco para las monedas emergentes. Por ejemplo, el día viernes la lira turca sufrió una fuerte evaluación, y la noticia, digamos entre comillas, positiva del viernes es que en un día muy malo para las monedas emergentes fuimos la cuarta peor moneda. El año pasado éramos siempre la primera. Bueno. Entonces, es un poco el consuelo que en este momento nos está quedando. Claro, ¿tenés idea si esto puede llegar a bajar? ¿Si lo van a frenar ahí? ¿Cuál es la proyección? ¿Qué puede pasar? Bueno, lo que el gobierno va a intentar es que el dólar acompañe la inflación. Hasta este momento lo ha venido consiguiendo, o sea, nosotros
en lo que llevamos del año, contando una proyección de la inflación de marzo, vamos a estar en torno al 10,5 acumulado. El primer trimestre. Claro, para el primer trimestre, y hasta hoy el dólar subió 12%, o sea que está acompañando en línea con la inflación, y esa proyección te da un dólar a fin de año en torno a los 50, 51 pesos. Eso sería un escenario que es el que está buscando el gobierno, que el dólar no se vaya mucho más allá de la inflación, o sea, no volver a tener un episodio como el que tuvimos el año pasado. Claro, y vos te escucho decir 50, 51 pesos, y eso para el gobierno está bien, y uno dice, y todo eso se termina trasladando a precios también. Sí, en Argentina el traslado a precios de lo que es el dólar es mucho mayor en otros países, y acá muchas veces entra en un debate si es la cultura argentina. La realidad es que es una forma de protección que tiene el comerciante y cada uno frente a la creciente inflación. Entonces, desde ese punto de vista, lo más importante que tiene que conseguir el gobierno en este momento, y que por ahora no lo está consiguiendo, es un cambio de expectativas. Es que la gente empiece a ver de otra manera cómo va a estar hacia adelante. Los últimos indicadores de lo que se llama de confianza del consumidor, que hacen algunas universidades de Buenos Aires, no vienen siendo buenos, y es algo que bueno, ahí es donde está la principal batalla que hay que dar, en que haya mejores expectativas. Claro, sí, la gente está muy desilusionada, digamos, con todo lo que está pasando, y no ve a futuro alguna respuesta, ¿no? Ayer lo comentábamos con la gente de la empresa Taquión, que ha hecho una encuesta de la percepción social de la realidad, y muchos hablan que después de haber escuchado al presidente en el inicio de las sesiones, sienten todavía que está muy alejado de la realidad, entonces eso todavía tiene un impacto más negativo. Exactamente, pero bueno, lo que uno también tiene que pensar y analizar es que esta fuerte devaluación que hubo el año pasado nos ha dejado en niveles más competitivos respecto a otros países, y de a poco se va a empezar a notar que va a derramar. La realidad es que la cosecha de este año ha sido récord. Claro. La verdad es que no va a verse mañana, pero el agro es una actividad que siempre reactiva mucho la economía. Empieza por el transporte, pero después también reactiva la construcción, o sea que es una actividad que termina derramando. Lo que pasa es que toma tiempo, y este va a ser un año que se va a ver qué pasa. No va a ser un año sencillo desde el punto de vista económico y de nivel de actividad, y la gente lo va a sentir en el bolsillo. Probablemente, a diferencia de lo que pasó este año, de lo que pasó el año pasado, en donde el salario perdió en términos reales, terminó teniendo la gente menor poder adquisitivo. Este año capaz que recupere un poco del terreno perdido, más que nada también porque el gobierno necesita que la gente sienta que tiene plata en el bolsillo, porque si no va a tener ninguna posibilidad fin de año. Entonces, bueno, es triste uno por ahí que esté pensando siempre en términos de esto, en términos políticos, para que termine dándose la economía, pero bueno, es lo que nos está tocando vivir en este momento. Vos sabés que hace pocos días tuve la suerte de charlar con una persona que estuvo presente en la Expo Agro, y me decía del momento que está viviendo en el campo, que están con una proyección, como vos bien lo destacás, muy buena, con números récords, y me decía, y no hubo presente nadie del gobierno nacional o de los gobiernos provinciales para dar líneas de crédito, dice, teniendo en cuenta que el hombre del campo la pone acá la plata, dice, te va a ir a comprar departamentos, te va a ir a comprar camionetas, y nadie, dice, se acercó a facilitar, digamos, este tipo de negociaciones cuando saben que va a ser un año fuerte, que va a haber ingresos muy altos. Sí, la realidad es que es algo que está complicando bastante la falta del crédito. De hecho, la política del Banco Central de las tasas de interés por las nubes es algo que dificulta el crédito, pero alternativas hoy de financiamiento también existen. Han salido, por ejemplo, para pymes, lo que se llama el descuento de cheques de pago diferido por la bolsa, las tasas que se están pagando desde el 35%, que a ver, son tasas elevadísimas, pero si uno lo compara con la inflación o con la tasa que te sale de descuento, en un banco estamos muy por
por debajo de esos valores, por lo cual es una herramienta que puede contribuir a una pyme y que no es algo muy complejo de conseguir, ni siquiera por ahí en otro tipo de créditos uno a veces tiene que hipotecar algún bien, alguna propiedad. En el caso de lo que es el sistema de los cheques pago diferido, se puede hacer incluso con una fianza personal, por lo cual no es algo que represente una gran complejidad para una empresa, por lo cual para aquellas empresas, pymes que estén interesadas en esto, es algo que se puede realizar en este momento. Y después, como en todo nuestro país, el financiamiento ya más largo plazo es en dólares y existen herramientas que hoy están en el orden del 12% anual en dólares. Matías, como siempre, con la claridad de siempre, da gusto poder charlar un poquito de estos temas con vos, así que te agradecemos mucho. ¿Hay alguna página, algo que por ahí sirva para que gente que se quiera contactar con vos la podamos dar a conocer? Sí, pueden ingresar a www.matiasdaguero.com. Daguero se escribe D-A-G-H-E-R-O. Bien, gracias. Te mandamos un abrazo, Matías. Muchas gracias, buenas noches. Que andes bien, chao. Hasta luego. Matías Daguero, entonces, asesor financiero, charlando con nosotros sobre este momento de la economía de nuestro país. ¿Qué hacer por ahí con esos pequeños ahorros? Dice, no hace falta tener muchísimo dinero. LECAC y LECER son las dos recomendaciones que hacía, hoy con un dólar alto, pero con una proyección que decía Matías puede llegar a 50, 51 pesos para el cierre de este 2019, ¿no? Me agarro como así de cuando escuché eso. Pero dice que llevándolo acompañando más o menos a la inflación, que es lo que intenta hacer el gobierno, ese sería el número final del 2019. Pero el tema es que no todos los sueldos van acorde a la inflación, tampoco, si no sería todo maravilloso. No, claro, iríamos cada vez más arriba todo y seguir y seguir y seguir. Pero bueno, a estar atentos entonces con lo que puede ocurrir en este año electoral y la economía.